Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestro canal. Bienvenida, gente querida. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? El gusto de recibirlos como siempre, juntarnos y poder comunicarnos, poder informarnos y sobre todas las cosas, como yo siempre lo he dicho, podemos preguntar y sobre todas las cosas, más que preguntar, quedarnos con las opiniones de los invitados e investigar, indagar y sobre todo, como yo siempre digo, sacar vos tus propias conclusiones. Porque uno te puede decir una cosa, otro opina de otra manera, no todos nos masificamos en la opinión y eso es muy bueno. El hecho es de que cada uno tenga y saque su criterio, criterio propio, criterio no común, sino propio. El criterio común muchas veces nos tiende a masificar y cuando nos masificamos terminamos pensando lo que el otro piensa o lo que el otro dice y muchas veces no es así, muchas veces no es así. Bueno, gente querida, lo prometí de deuda. Llegó la ola polar, como todos esperaban, el día lunes, frío. Ya te informo la temperatura. La máxima que se vivió en la jornada de hoy fue de 9 grados y la mínima de 1 grado. Así que pobre aquellos que tuvieron que levantarse tan tempranito para cumplir sus funciones. 1 grado. Y la máxima 9 grados. La actual 8 grados con una sensación térmica de 6 grados. Para mañana se espera un poquito de alza de la temperatura de 18 grados son la máxima y la mínima 3 grados. Así que bueno, vamos a ir levantando un poquito, como quien dice, la temperatura en lo que va de la semana. Lo que sí te digo, que se dice que el pronóstico del tiempo lo va a ir marcando, por supuesto, no nos olvidemos, estamos en invierno, así que no esperemos muy mucho, pero se espera en días tenues, algo cálido, frío, a la mañana muy frío, al mediodía algo de sol, pero mucho viento, pues eso te hace bajar la sensación térmica. Bueno, ya me está contagiando la tos este invitado que tengo a mi izquierda. Te voy a comentar algo. Hoy quiero empezar rapidito porque tengo un tema muy importante. La década del 70. Si la viviste, la vas a recordar. Si no la viviste, escuchala. Y si la viviste a media, bueno, trata de aunar lo que sabes y lo que vas a escuchar. ¿Qué pasaba con la economía en ese tiempo? ¿Por qué realmente se forman estos grupos de guerrilleros, secuestradores, militares, montoneros? Todo eso nos va a explicar el profesor en filosofía Mauricio Ortín, que gracias lo vuelvo a tener conmigo. Volvemos a compartir nuevamente estas entrevistas tan hermosas que sabíamos tener. Y con el doctor Valeriano vamos a analizar la situación económica que vivía la Argentina en ese tiempo y por qué y quién solventaba todo ese grupo, esa masa que llevó a la destrucción de una sociedad que, bueno, ya era una sociedad más que dividida, era una sociedad muy partida. Y esto yo no te lo voy a contar más que a través de ellos. Lo que sí te voy a decir es que consideré un libro muy importante, por lo menos para mí, es de un autor salteño, es Argentina, dinámica del caos. ¿Por qué le llamamos Argentina, dinámica del caos? Porque seguimos siendo los mismos y hacemos las cosas en el mismo círculo para acá y volvemos para allá, que es como es
A mi derecha, el profesor en filosofía Mauricio Ortín. Gracias por estar conmigo. Gracias a vos, Ceci. Gracias por compartir esta charla y por supuesto esto es sincerarte. Así que todo lo que tengas que decir, lo sincerás. Bueno. Lo decimos. Dale. ¿Cómo no? Y a mi izquierda, a mi querido el doctor también en economía, Valeriano Colque, que nos va a hablar sobre la economía que se vivía en esa época, porque realmente debe haber habido una economía muy o fuerte o estricta o no sé cómo llamarle, para que toda esta revolución suceda en nuestro país. ¿Quién la paró? ¿Cómo se paró? ¿Se paró? ¿No se paró? ¿Sigue encubierta? ¿No sigue encubierta? Bueno, lo van a decir ellos. Caballeros, ¿quién empieza? ¿Empezamos por la economía o empezamos por la historia? ¿Cómo se fue formando la historia de los 70? Bueno, Valeriano va a hablar seguramente de la economía, que sabe mucho más que yo. A ver. Pero respecto a la política, yo viví esa época. Era joven, pero la viví. Y después la estudié a fondo. Esa época sigue influyendo en la Argentina, sigue marcando la Argentina porque de esa época se ha hecho un relato falso que no tiene nada que ver con lo que ocurrió. Acá en la Argentina hubo una guerra que comenzó con estos grupos, Montoneros y el ERP, que por su ideología marxista, ellos planteaban que había que hacer una guerra, tomar el poder y llevar adelante una dictadura de estilo cubano. Eso es independiente de la situación económica, porque por lo que yo he leído, por lo menos en los años, al principio de los 70... ¿Pero quién lo solventaba? Porque ¿cómo se solventaban ellos mismos a través de los secuestros y con el apoyo de la dictadura cubana. Pero además, como te decía, el PBI per cápita, según lo que yo he leído en esa época, era superior al actual en el sentido de que había menos pobreza. Mejor dicho, no el PBI per cápita, sino me refiero al índice de pobreza. Pero bueno, ¿por qué querían hacer esto? ¿No? Ellos creían, y algunos creen todavía, que el marxismo es la verdad histórica de lo que va a suceder. Entonces, necesariamente, dicen ellos, va a venir una revolución socialista. Eso es como un destino que no se puede cambiar. Y trabajaban para ello. ¿En qué consistía ese trabajo? Bueno, en tomar el poder a través de las armas, a través de la violencia. ¿Esa es la doctrina del marxismo? El marxismo plantea que el socialismo va a llegar a través de la violencia. Marx, en el Manifiesto Comunista, dice la violencia es la partera de la historia, porque se van a quedar con los bienes de esa clase burguesa, y como la clase burguesa supuestamente no se va a dejar quitar los bienes, va a haber que quitárselos de manera violenta. Y además plantea un genocidio, ¿no? Hay que eliminar, dicen, a la clase burguesa, pero son tipos de palabras, no solo que dicen las cosas, después las cumplen, ¿no? Eso han hecho en la Unión Soviética. ¿Cómo dominaron las mentes? ¿Cómo se masificó este? No, eso no se masificó, porque en realidad Montonero y ERP eran grupos minoritarios. No era toda la juventud la que estaba atrás de Montonero ni del ERP, ni que se fue al monte a tomar pueblos o a tomar cuarteles. El ERP o los grupos de izquierda, digamos, sobre todo los grupos terroristas, ni siquiera iban a las elecciones, ni se presentaban. Lo que sí hizo Montonero fue infiltrarse dentro del peronismo con alguna veña de Perón, porque Montonero se presenta en sociedad con el asesinato del general Aramburu. Y Perón no dijo nada, ¿no? Es decir, más bien lo avaló. Era un general que fue secuestrado. Y fue un asesinato, digamos. Yo me acuerdo que José Ignacio Rucci, en cambio, que era el líder de la CGT, él manifestó su ¿La Argentina estaba en democracia en ese tiempo? No, a Aramburu lo matan en el 70. Gobernaba en ese tiempo Onganía.
Por ese mismo problema cae Onganía, viene Levington, después viene Lanusse y deciden los militares entregar el poder. Yo recuerdo esa época como una época donde... ¿Te interesaba todo esto? ¿Te interesaba sí, como sí, estaba, digamos... Pero yo recuerdo, por ejemplo, para tomar... No, bueno, participaba de lejos en política, mi papá era periodista, entonces de alguna manera estaba al tanto. Pero yo recuerdo el 24 de marzo de 1976, cuando fue el golpe, yo tenía 18 años. Y recuerdo bien porque ese día falleció mi abuelo y yo lo estaba atendiendo. Y cuando se hace esa bisagra entre el 24 de marzo, entre antes y el después, yo no la viví así. Yo recuerdo que antes del 24 de marzo, es decir, en el gobierno peronista que fue... ¿De qué año me estás hablando? Y del 76, cuando fue el golpe. Yo recuerdo bien que antes del 24 de marzo, entre el 25 de mayo del 73 que asumió Cámpora y el 24 de mayo que cayó Isabel, yo recuerdo haber vivido con miedo. Yo tenía miedo, porque la gente cree que... Porque la policía y los grupos terroristas hacían lo que se les daba la gana. Pero vos no estabas dentro, digamos, de... Bueno, pero yo recuerdo que era una situación... Vos eras estudiante en esa época, sí, ¿verdad? Yo recuerdo que no es como dicen o creen algunos, que acá la gente, los montoneros, el Herbo, la policía o quien fuera, andaba por la calle tirando flores, recitando poesía. No, se vivía un clima, esto era un infierno. Y después del 76, aunque yo estuve en contra del golpe de aviso, ¿no? Pero después del 76 hubo más bien calma. Si los militares llegaron, y tengo que decir también que la mayoría de la población apoyó el golpe de Estado, de eso me acuerdo. No hubo manifestaciones en contra del grupo, más bien yo recuerdo que lo recibió con cierto alivio, porque la represión... hacia todas las situaciones que estaban ocurriendo, a una cierta contención, digamos así. Ya estábamos en medio de una guerra. Todos los días vos escuchabas, mataron a fulano, pusieron una bomba allá, atacaron el cuartel. Y estaba claro que el peronismo no podía contener esa situación. Isabel Perón no la podía contener y hasta los mismos peronistas estaban pidiendo el golpe. Y yo recuerdo que además muchos funcionarios peronistas fueron funcionarios del proceso. Entonces hay una situación, yo diría falsa. En realidad la represión dura empezó con el peronismo. La AAA fue una organización, digamos, del riñón peronista. Eso la creó Perón y López Rega, que era el ministro de Bienestar Social, era el subjefe, digamos, el jefe era Perón. Y la AAA se dedicaba a asesinar a terroristas de izquierda. Y a su vez, es decir, el peronismo es el que nos metió en esta guerra. El primer día que llegó Perón, el 20 de junio de 1973, cuando él tenía que bajar en Ezeiza, se arma lo que se llama la masacre de Ezeiza, que la derecha reprimió a la izquierda peronista. Y después la izquierda peronista siguió matando. Y se sumó el ERP también a los asesinatos. Es decir, Perón, hay un momento que es el 22 de enero de 1974, después que toman azul el ERP, Perón habla con los montoneros que eran diputados y les dice que los va a perseguir y que los va a buscar y los va a matar por izquierda o por derecha. Allí empezó eso que se llama, que dicen, entre comillas, de genocidio. Acá no hubo ningún genocidio, acá hubo una guerra. Y si hubo un genocidio, el Partido Justicialista debiera estar prohibido como el nazi, porque lo que empezaron esa represión fueron los justicialistas. Esto a mí no me lo han contado, yo lo he vivido. La AAA, pero es peronista de la primera hora. Pero no se hacen... La que mandó a Tucumán, a las Fuerzas Armadas, a perseguir el ERP para aniquilarlo, fue la señora de Perón. Yo fui a Tucumán como soldado. Y después, el monumento ese que estaba ahí en Manchalá, que está ahora en Manchalá, el nuevo, los muchachos de Manchalá, que son salteños, ellos fueron a pelear a Tucumán para defender a la presidenta María Martínez de Perón.
Y después otro gobierno peronista les demolió el monumento, Sí. porque le dijo genocida. Entonces lo mandaban a matar y después lo Pero perseguían fue por hace matar. poco, fue un concejal el que Fue en el apoyaron 2012 un concejal Claro, peronista. exacto. Claro, porque los peronistas El ahora, Turi lo que no me Rodríguez gusta fue de los uno de los peronistas que- es que se ponen en víctimas, fueron victimarios. Y si ellos le dicen genocida a los militares, ellos fueron los que iniciaron el genocidio. Yo te voy a hacer Porque un- los sí. radicales y los otros partidos no tuvieron nada que ver en eso. Yo te voy a hacer un paréntesis aquí porque me interesa muchísimo, porque en esa época, me acuerdo, el Consejo Deliberante estaba en esa situación de derrumbar Lo tiraron abajo. Y lo tiraron, y bueno, uno de los grandes cuestionados fue el concejal Ávila. y el apoyo que dio el Turi Rodríguez, que fue uno de ellos. Pero él no Ahora, era concejal, me parece, en esa época. creo que sí, creo que sí, creo que sí. Ahora, te hago una preguntativa, Valeriano. ¿Quién subvencionaba todo eso? ¿Los fondos de quién? ¿De dónde salían? ¿Impuestos se pagaban para que vaya a esto? ¿Cómo vivía la gente económicamente en ese tiempo que acaba de hablar Mauricio? Por empezar, que en el año 75, en la época del gobierno justicialista de María Estela Martínez Perón, que había quedado heredando el poder cuando se murió Perón en el 74, surge el Rodrigazo, el famoso Rodrigazo, que fue una devaluación monstruosa que dejó a todo prácticamente en la calle, el Rodrigazo, que fue muy impactante a tal punto que a los jubilados los perjudicó en casi el 1200%, cayeron las jubilaciones en esa época con el Rodrigazo. Increíble. Era Celestino Rodríguez, el ministro de Economía de Isabel Martínez de Perón, en esa época. Por supuesto, eso en el 75. En el 76, como dice bien él, viene el golpe de Estado, ¿no es cierto? Inclusive los mismos que estaban en el gobierno, Isabel Martínez de Perón, el otro que fue candidato a presidente en la época de Alfonsín, no me acuerdo cómo se llama. Luder, todos ellos propiciaron el golpe de Estado porque no podían aguantar el tema de las guerrillas. Y además, me acuerdo que Perón... Pero ¿quién a mí me interesa saber quién Y subvencionaba. los secuestros que hacían. 60 Escuchame, millones de dólares sacaron a los Born. Claro, Born. Vos fíjate que Born, cuando asume Menem, uno de los economistas, del ministro de Economía que Sí, toma bueno, Menem, eso sí me Rapanelli, que viene de la estructura de Born, Born. de la época de, ¿cómo se llama?, de Molinos Río de la Plata. ¿Me entendés? Y era el ministro de Economía primero de Menem, Rapanelli. Roy, el primero. Después Que vino muere, Rapanelli. claro. Rapanelli, ¿no es cierto? Y bueno, y después, creo que falleció uno de ellos. Roy muere. Bueno, y después asumió Herman González. Así Hasta fue. que viene Caballo. Bueno, de Herman González yo me acuerdo que cuando sacó el plan Herman 1, El Bonex, Herman 2, plan Bonex. Bonex, O sea que como sí. dicen acá, hacía Quiquito los depósitos. O sea, vos no podías disponer de los depósitos que O tenía. sea que en la historia Bueno, no ha variado absolutamente nada. No, Desde ahora lo no que hay vos plan Bonex. Ahora no, Milei no, de lo que vos me estás contando a lo que vos me estás contando de la economía, hagamos conjuguemos historia económica. Sí, yo sé que las cosas están No, cambiando. pero hubo un por- fracaso pero- de la economía peronista. Total. Helbar, Lo- con Helbar. Con Helber, porque él plantea también ese pacto social que es algo imposible, y le dio a la maquinita, y bueno, eso fue el Rodrigo. Bueno, Massa vino a hizo lo sincerar. mismo que Helbar. Exactamente, Massa hizo tal lo cual. mismo que Helbar, le copiaba a Helbar. O sea que el central no No, había... no el central, era la fábrica de billetes, que era la Casa de la Moneda, era como Massa. Imprimieron cualquier cantidad de billetes a tal punto de que ellos Pero eso no tenía le sustento. No, bueno, porque eran impresión sin respaldo. Claro. Entonces eso trajo aparejado muchísima inflación.
Y Porque- que Rodrigo en realidad lo que quiso fue sincerarla. Claro, Y claro. explotó por el aire, porque te acuerdas que subió las tarifas de la nafta, de la luz y todo eso. Bueno, duró creo que 2 o 3 semanas. Claro, lo que pasa que es Y lo que estábamos en justamente plena lo que está revolución, pasando digamos ahora así. con Milei. A tal punto que cualquiera que hubiera ganado la elección ahora tenía que hacer lo mismo que está haciendo El Milei. ajuste. Porque no queda otra, no queda Exacto. otra. Eso es lo que no entienden algunos, Claro, ¿no? no queda otra porque es como, por ejemplo, hace rato me entrevistó una colega tuya y viste que la gente ya pide que cuando viene la reactivación de la economía, de 7 meses de gobierno. Sí. Por otro lado, esto viene de muchos años de malas políticas económicas y evidentemente de populismo barato que hoy lo estamos pagando. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es como yo le decía a tu colega, le decía, si vos le debés a cada santo una vela, como se dice, y no sabés cómo hacer para pagar y reunir la familia y decir, señores, no vamos a ir a ningún lado hasta que no salgamos de esto por el momento. Y eso es lo que tiene que hacer. Ahora, en medio de eso que viene una hija o tu mujer que dice, che, ¿cuándo nos vamos de vacaciones ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Escuchame, estamos fundidos y vos me querés ir de vacaciones. Pasa lo mismo ahora. Y eso es que lo que pasa es que los argentinos somos ansiosos. Sí, se me lo Ansiosos. dijiste. Argentina empieza la Copa América y ya somos campeones. Sí. ¿Me entendés? Entonces todo tiene su tiempo. Además, el tema económico requiere, en el caso actual, primero existe una corrección macroeconómica que era muy peligrosa hasta llegar a una hiperinflación. Esa es la macroeconómica. ¿Qué significaba? Tenía tarifas pisadas, ¿no es cierto? Por eso la gente gastaba, porque no le costaba nada pagar la luz, entonces tenía todas las luces prendidas de la casa, total no le costaba nada. El gas lo mismo. Claro. Y entonces, claro, pero ¿quién la pagaba? Todos los que pagábamos impuestos subsidiábamos eso, no la pagaba el gobierno. Bueno, pero es como lo que está pasando medianamente Claro, ahora. además hay que decir que eso tiene un límite, porque no es que lo va a poder hacer. Nada es Empezar a gratis, como se desinvertir en energía y demás, te pasa lo de Venezuela, que después te cortan la luz, no sé, 10 horas por día. Bueno. Creo que el candidato Maduro, ahora lo que él dice que él va a cortar Ay. solamente 5 horas por día la luz, esa es la promesa, y que los otros le cortarían más. Bueno, si el problema es Maduro, como el problema acá, como dice bien Valeriano, era el populismo, no se puede gastar más de lo que ingresa. Claro. ¿El populismo nace con Perón? Bueno, hay muchos que dicen que el gran populista, el que fue Perón, ¿no? Hay populistas por todos lados, pero lo cierto es que cuando Pero Perón... era cuando, militar, al ser Vos militar... podés ser eso- populista, puedes ser militar. Cuando dice, Pero hay generalmente una foto que dice que Perón mismo, que dice que que no se podía caminar por el banco De la cantidad de oro del que Banco había Central por la conseguido. cantidad de oro. Y hay una foto donde ves los pilotes de oro. Claro, eso ¿Qué- lo había- Ahora Ahora, dice ¿qué que pasó con eso en la Argentina? cuando se fue Perón, dice que se podía jugar el rugby adentro del... Claro, lo que No pasa, había más oro. Lo que pasa ¿Qué que pasó con eso? No, lo que pasa es que Perón quiso... ¿O fue algo virtual Escúchame, o algo...? No, qué Perón virtual. quiso implementar una industria nacional. ¿Me entendés? Es Creó bueno el y llame, malo. el famoso llame, donde se producía el rastrojero, el tractor Pampa, El avión. el auto justicialista que se llamaba, pero resulta ser que todos los insumos que vos Encima le- el auto justicialista, Pero- a todos pero escúchame. le ponían No, pero el escúchame. rótulo. Encima, vos para importar todos los insumos que necesitaba para producir ese automóvil te costaba más caro que enviar toda la cosecha al exterior y todavía tenés que poner plata encima. De ahí viene el problema de Argentina. Y así quería ser granero de No, mundo. además de eso, él dio mucho crédito justamente para crear esa industria nacional a mucha gente. Y un amigo mío se llama Abelardo Ramos, y en realidad lo que creó fue Punta del Este, dice, porque los tipos en vez de invertir compraban terreno en Punta del Este. Amigo tuyo, a ver, llamo. Abelardo, Ah. Jorge Abelardo Ramos. Claro, que era de izquierda, pero además, vos fíjate, ellos dicen que son populistas de izquierda. Yo no conozco ningún militar que sea de izquierda, son todos de derecha. Perón, Por eso te decía. Perón era Por de eso- derecha. Por eso te decía. Perón era Perón de era derecha. militar. Él Nunca puede estaba haber muy- sido de Él izquierda. estaba muy influenciado por el fascismo italiano, por Mussolini.
Y él creía que la forma de contener al comunismo, de parar al comunismo, era a través del fascismo. Pero el fascismo es un camino, digamos, que va derecho al choque con una pared. Y acá albergó a casi todos los nazistas en la Argentina. Trajo a muchos nazis, pero ahí hay un tema, ¿no? Porque así como Perón trajo nazis, que trajo uno que desarrolló el tema de la energía nuclear, otro el tema de la aviación, pero también los yanquis se lo llevaron a Von Braun, los rusos se llevaron a otros. Es decir, hay una repartija de científicos. Y Perón pescó a alguno a cambio, parece, de algunos criminales. No, pero había muchos criminales. Que por eso, Eichmann, Adolfo Eichmann, los sacaron. Eichmann, Mengele, claro. Pero eso dice que fue a cambio, ¿no? De que pasen algunos. Porque los norteamericanos se los llevaron a Von Braun, que era el padre de la B-2, semejante bomba, que gracias a eso llegaron a la Luna también, ¿no? Claro. ¿Llegaron a la Luna o todo fue un montaje, como dicen? No, llegaron a la Luna. Mira, todo lo que somos de una generación un poquito menos, dicen que todo fue un montaje. No, ¿cómo no? Todo fue un montaje porque, bueno... Es más difícil explicar todo fue un montaje. Que fue un montaje que llegaron a la Luna, digamos. Fue un montaje, todo, no, la mayoría, no sé. Yo me acuerdo que... Digo lo que sé. Esto es sincerarte. No, esto es sincerarte. El tema de la Luna porque justamente en esa época fue el Cordobazo. Claro, en 69 llegaron. Claro, fue el Cordobazo que lo volteó justamente a Onganía. No. Mira, el director nos manda 69 cae el Cordobazo. Onganía cae en el 70, después de la por eso digo, el 69 el comienzo. Claro, del derrumbe de Onganía, ¿no es cierto? Y bueno, eso fue el Cordobazo en el 69, en mayo del 69. Exacto. ¿Me entiendes? Yo estaba en Coro, me acuerdo lo que fue eso. Vamos a ir al corte porque el señor director ya nos está marcando el corte. La verdad que me interesa saber, primero, ¿cómo surge el Cordobazo? ¿Qué es el Cordobazo? Después, el saber qué políticos tuvimos, tenemos y queremos. Porque realmente esta generación, no sé si vamos más o menos a ver algo de... Yo soy muy optimista con lo que está pasando. Yo también soy optimista, siempre lo fui. No pensé que lo iba a vivir. Siempre lo fui, pero vos te preguntás, pregúntate. Esto es sincerarte. Ya volvemos. Bueno, mis queridos, detrás de cámara se habla tanto, discutimos de acá, discutimos de allá. Ojo que la palabra discusión no significa el hecho que yo tengo la razón, que vos tenés la razón, como muchos la toman a la palabra discutir. Discutir se discute con conocimiento, con razón, con escuchar, callarse, escuchar, pensar, reevaluar, evaluar, sacar sus conclusiones y no el parloteo bla, 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 yo tengo la razón. No es así, no es así. Por eso en esto que es sincerarte, yo siempre te invité a que participes. Ya vamos a ir incorporando los medios como para que vos puedas sumarte a tu llamado telefónico, para que vos puedas ir trabajando en tu pensamiento y sobre todas las cosas el hecho de poder ir conociendo la historia, por favor. Alguien decía, y el profesor Mauricio o quizás Valeriano me diga quién, sabe quién, yo sí sé quién, pero a ver si ustedes lo saben. Pueblo que olvida su historia está condenado a volver a repetirla. ¿Quién lo decía? Yo no sé, ahí era... ¡Oh, por favor! Maquiavelo. ¿Maquiavelo? Pueblo que olvida... Sí, la conozco la frase, pero no... Black Drácula lo decía entonces. Bolívar. No sé, la verdad que no sé quién. Bolívar. Bueno, es que esa frase la han dicho varios, no solo... Y sí, bueno, estamos parafraseando, como decía el difunto y bien quedado donde esté Menem. Bueno, mi gente querida, sigamos porque el tiempo se nos acaba. Estábamos hablando tanto y me encanta tanto poder hablar con esta gente porque me hace conocer un mundo de cosas.
donde hablábamos y cayó justa la ficha cuando Mauricio nos habló de la corporación judicial. ¿Qué opina, mi querido Fue Valeriano el que habló. Valeriano? No sé si fue Valeriano o fue No, lo que pasa es que la Argentina, lamentablemente... ¿Qué es la corporación judicial? Bueno, por eso, si me dejas que yo termine, te explico. Dale. En Y Argentina, dale. lamentablemente, la Argentina estamos viviendo de las corporaciones, corporación judicial, empresaria, corporación política, corporación sindical. Cada uno cubre su curro, como se dice actualmente. Entonces, evidentemente, son los que pesan y en algún momento te generan algún tipo de problemas dentro de la economía y de la convivencia de la gente, porque evidentemente cuidan, vos sabés que cuando vos tenés problemas en otro lado te olvidás de lo que yo, de los míos, entonces seguís con tu problema allá, entonces a mí no me tocas. Eso es lo que está pasando y eso es lo que en este momento justamente todos los problemas que le quieren hacer a Milei es porque le está tocando justamente las cajas de esas corporaciones. ¿Me entendés? ¿Cuáles son las cajas? ¿Pero Y están bueno, identificadas las corporaciones? y bueno, tener la corporación sindical, que más, ¿cómo puede ser que haya sindicalistas multimillonarios y trabajadores pobres y ellos dicen defender a los trabajadores? Ajá. Bueno, ahí tiene una Bueno, corporación. pero ¿qué es lo que está fallando allá? Hay empresarios, La cuestión cultural, como bueno, decías por eso vos. te digo, hay empresarios que no quiere que se abran muchas cosas de importación para competir porque están cubriendo sus curros de vender y ponerte el precio que quieran y no competir. Por ejemplo, Empresarios. claro. Los empresarios, como le Por dicen. eso, claro. Empresarios. Y después tenés los políticos, que vos viste que entran los políticos y entran y se quedan a vivir del Estado, a costa Sí. nuestra. Y dejan la Y familia, de viene la familia, ¿sí? y además en ciertas zonas del país, como son las del NOA y el NEA, que prácticamente son feudalismo, entonces hereda a mi hijo, mi hija, Sí, mi mujer, sí. mi cuñado, porque yo soy capaz, pero vos no sos de la misma rama, así que vos tenés que ¿Sí? ponerte... Bueno, eso lo vive es mucho el Y eso es norteño. lo que está pasando en la Argentina. Ahora, yo te pregunto, a través de la historia, esto se vivió, esta casta, como le llaman, esta corporación que acaba de mencionar mi querido Valeriano. Bueno, Se vivió. yo lo se que formó. creo que lo grave de este asunto, lo verdaderamente grave, uniendo, digamos, la historia con lo judicial, es que hoy se haya hecho exista un relato falso de lo que sucedió en los 70. ¿Qué es un relato? Y bueno, la ¿Es de la tergiversación historia? de los hechos. Yo digo, ¿qué sucedió en los 70? Hubo una guerra civil. ¿Qué Que se nadie dice? dice que hubo una guerra. Todo- Por eso, ¿qué se dice y qué es lo falso? Que hubo un genocidio. Sí. ¿Qué es lo que dicen en los juicios los jueces cuando fallan, cuando condenan a los militares, militares De eso también estamos hablando de la corporación. militares también curas y empresarios? ¿Qué es lo que dicen? Que aquí un día las Fuerzas Armadas, que serían el brazo armado del empresariado, hizo un golpe y mató gente para poder implementar un plan económico liberal. Eso es mentira. Entonces hay una figura legal que se usa en esos fallos que dice que los militares, el proceso, o sea, después del 24 de marzo, inició un plan sistemático de aniquilamiento de la población civil. Yo era civil, a mí nadie me persiguió por ser civil. Podrían haber hecho un plan sistemático de aniquilamiento de la población mamífera y no hubiese cambiado nada, porque lo que hicieron los militares, que venía del gobierno peronista, era perseguir, encarcelar a los que a los sediciosos que se habían levantado en contra del Estado, que tomaban cuarteles, que secuestraban gente, que asesinaban, que extorsionaban. ¿Acaso no había que reprimir a esa gente? Porque si mañana empiezan a un grupo a tomar cuarteles en distintos lugares del país, a matar gente, ¿hay que reprimirlo o no? Hay que reprimirlo. Pero no Eso pasó empezó esto. el peronismo. Y quieren, a mí no me lo van a hacer creer porque yo viví esa época, quieren hacerme creer que eso empezó el 24 de marzo. Empezó Del antes. 76. Y
No, el del 73 empezó antes, empezó el día que llegó Perón a la Argentina. Y los peronistas, eso es lo que más me indigna, se ponen en víctimas. Fue Perón el que creó la AAA. ¿Qué víctimas? Y los montoneros. Y los también. montoneros también son peronistas. Es decir, los dos salieron de ahí. Y ahora resulta que el pato de la boda son los militares, los empresarios. Eso es una mentira. Pero no solo es una mentira, es un crimen. Porque no se puede perseguir desde la justicia con el apoyo del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo a gente que es inocente. O sea, no estoy diciendo que no han ido a pelear, han ido, pero a ellos lo han mandado. Yo conozco un caso, está acá en Salta, el cabo Flores, tenía 18 años, cuando supuestamente él cometió no sé qué hechos. Tuvo 2 años nada más en la aeronáutica y después se fue, se hizo mecánico de avión. Viniendo hace como 10 años, porque él trabajaba en el exterior, llega a Ezeiza, lo agarran, dice: usted es criminal de guerra, usted es genocida, y tenía 18 años, un cabo en el ejército, cuando lo mandan a limpiar la letrina. Y supuestamente él es responsable, él es el genocida, ¿y saben cuántos años le han dado? 25. Prisión perpetua. Y, aclaro, para no olvidar, este viernes, el señor Raúl Zaffaroni fue de la Corte Suprema. Él fue juez durante el proceso y él negaba habeas corpus. Bueno, a él le van a dar un honoris causa en la Universidad Nacional de Salta y al otro le han dado 25 años. ¿Quién tenía más responsabilidad? ¿Un juez que negaba? Perdóname, lo que me estás diciendo pero es... Además, hay muchos militares que están detenidos y sin Por eso digamos, sin sentencia. Y hay muchos guerrilleros que andan sueltos, son funcionarios. 200.000, a los guerrilleros le han dado, a los familiares de los guerrilleros muertos, $200.000 de indemnización. Y ahora lo suspendió porque habían truchos también. No, era un disparate lo que habían hecho. Además, si vos, por ejemplo, los que han tomado el cuartel de Formosa, por decir uno, los guerrilleros que han sido muertos ahí, ellos han ido a una acción de combate, los mataron, y a cada guerrillero le han dado, a cada familiar ¿De los guerrilleros? $200.000. ¿Cómo? ¿Y los militares? No, ¿Qué onda? El pobre tipo ahí, Y hay militares que están presos y no están condenados. Bueno, eso que vos decís es tal cual, porque vos tenés 2 años de prisión preventiva. Y cuando Fernández liberó todos los delincuentes, hasta Drácula salió ahí en eso. Por el tema de la pandemia. El empalado, el empalador. Los militares no. Pero eso es anticonstitucional. Bueno, sí. Porque nadie puede estar, digamos, hasta que no sea demostrado. No primero. solo anticonstitucional, sino que están cometiendo un crimen de persecución. Pero y yo creo que de eso? deshumanidad. ¿Cómo se equilibra eso? Lo que pasa es que a todos los crímenes de lesa humanidad que hablan, ¿no es cierto? Ellos hicieron un curro político para cazar mucha plata. Así es. ¿Me entiendes? De eso hicieron. Son 4.000 millones de dólares. ¿Mucha plata de creo que dónde? ¿De los secuestros? Le indemnizaban a los parientes de los secuestrados. Y a los exiliados ¿de les pagan sueldo. ¿Y de dónde salía ese...? La plata sale del erario público, de nosotros ponemos lo que pagamos. ¿Quién paga los impuestos? ¿De qué vive el Estado? ¿De los impuestos de los ciudadanos? Qué increíble lo que estamos escuchando y realmente no poder creer que podamos seguir... Pero han tomado el INCA, ¿cómo se llama? El Instituto Nacional del Cine, han hecho películas, libros. Y artistas que se por han... ejemplo, el primer secretario de Derechos Humanos de Kirchner, el secretario, el subsecretario, los dos eran del ERP. Mataron Los Vaca Narvaja. Perdía, que murió hace poco, que eran los abogados de los que tomaban las tierras. No, perdía directamente, él era era abogado primero, pero perdía, en el sur, decís vos, cuando perdía, tiene varios pero murió hace muertos. poco. Murió a los 2 meses, creo que murió. Claro. Y Vaca Narvaja, que estaba en la manifestación que hubo el otro día contra la ley en el Senado, estaba en las calles los dos Vaca Narvaja. Y bueno, ese creo que es suegro de o sea, el hijo de él tiene un hijo con la hija de la Kirchner. ¿Y uno no estuvo embajador en China?
Claro, no, sí, Vaca Narvaja, tienes razón. Semejante embajada, imagínate lo que... Y bueno, por eso te digo que evidentemente yo me acuerdo en la época en el 52, yo tenía 7 años. En esa época era primer grado superior, no sé, me acuerdo. Y murió Leva en 26 de julio del 52 y a nosotros nos obligaban a ir con el luto en el brazo porque si no, no nos dejaban entrar a la escuela. Mi viejo, por supuesto, me ve salir con el luto y dice, ¿dónde va vos? ¿Quién se te ha muerto a vos que andas con luto? No, papá, lo que pasa es que me dijeron en la escuela que no me van a dejar entrar si no voy con... No, usted se saca el luto y va a la escuela. No, nadie lo tiene que obligar. Y si no lo dejan entrar, se viene a la casa. Efectivamente, no me dejaron ni llegar a la puerta. Me vine a la casa, mi viejo fue a hacer un escándalo allá y al rato estaba preso. ¿Así? Así es. Bueno, hay videos de Perón hablando y él diciendo que la administración pública solamente pueden ingresar los peronistas. Y para ingresar, por ejemplo, a mi papá se lo pidieron, para ingresar al ferrocarril había que mostrar el carnet peronista. Esto es verdad, no es mentira. No, bueno, lamentablemente son es que los gobiernos populistas, realmente, cuando no hay plata, vos fíjate lo que pasó con el gobierno anterior, solamente la emisión, entonces evidentemente no pueden repartir ni regalar, Claro. salvo lo que pasó con la emisión, que hoy estamos pagando las consecuencias. Claro, es como que tienen Bueno, dos ahora- etapas, llegan cuando hay mucha plata, la despilfarran, como ha hecho, porque para fundir Venezuela hay que... Y después... Escuchame, con la cantidad de petróleo que de ahí se Por eso, exportaba y todo ese tienen tipo un de cosas. momento de auge cuando están repartiendo la plata, pero Y luego ahora- cuando se acabó, y ahí entran en crisis y entra la represión y entra ya la parte más dura, ¿no? ¿Y vos crees económicamente que nosotros apuntábamos a eso? Y seguro. Íbamos ¿Por derecho. qué? ¿Por qué? ¿Seguro? ¿Por qué decís seguro? Y porque evidentemente, vos Chicos, fíjate, me agacho para levantar la lapicera. vos fíjate, que cuando vos, Ya está. ¿qué hacían los gobiernos populistas? Te quebraban una pierna y después te regalaban las muletas para ver que decían que te ayudaban. Ah, la mierda. Sí, entonces evidentemente, ¿quién crean los pobres? Los mismos gobiernos populistas y después acuden en la ayuda de los pobres con Bueno, planes, hoy- con todo. Hoy no y sé ellos qué cantidad de dicen, pobres tenemos, porque dieron casi una un- cifra Casi un 60%. exactamente de pobres. Claro, además después indigentes. empiezan a depender del Estado para comer. Y llega un momento que Y en esa época se dependía del Estado para cuando... ¿Qué época? ¿En los 70? En los 70, cuando se empezó a armar toda esta... Mira, yo recuerdo que tengo los 70, mi papá en el año 72 se compró un auto 0 kilómetros. Y nosotros no éramos ricos ni nada, pero hasta el podía. 72, yo me acuerdo que estaba la luz, se no podía. era. Yo me acuerdo que la crisis viene, como él bien dice en el Rodrigazo, ahí se desmadró todo. Pero fue porque Helvar le empezó a dar a la maquinita. Y bueno, eso tiene digamos, el final es seguro ahí. Si vos ¿Cuándo empezás a recuperamos generar- la democracia ¿Cómo? nosotros? Nosotros hemos recuperado la democracia en el 83. Sí, con con doctor Alfonsín. Pero Que yo creo ¿desde que fue cuándo? un ¿Cuánto tiempo demócrata. estuvo bajo el régimen militar en la Argentina? Bueno, del 55 al 73, 18 años más o menos. Ah. Pero no es que económicamente, es decir, uno tiene que mirar las cuestiones. El hecho de que la gente elija al presidente no quiere decir que el gobierno sea bueno. Y el hecho de que haya un golpe de Estado no quiere decir que económicamente el gobierno sea malo. Si vos analizás la Chile de Pinochet, yo me acuerdo de Chile en esa época, Chile, Pinochet hizo un gobierno desde el punto de vista económico mejor que, por ejemplo, que el gobierno peronista del 73. No sé si coincidís vos, Valeriano. Claro, lo que pasa es que... Pero Pinochet era militar. No, bueno, pero... Sí, no, una dictadura. pero Una ¿sabes qué es lo que dictadura. pasa? Que en esos gobiernos vecinos, de los países vecinos... Gente, ya tenemos que ir cerrando, así que Por te digo, vamos. en los gobiernos de los países vecinos hubieron gobiernos de todas las ideologías políticas, pero se mantuvieron las políticas de Estado. Por eso es que siguen ellos, gobierne quien gobierne, mantienen las políticas de Estado, reciben inversiones porque hay confiabilidad, previsibilidad y confianza. En la Argentina vivimos el día a día Claro. y eso no Sí. se puede. ¿Por qué? Porque viene un gobierno
Y dice, todo lo que hizo el anterior no sirve, No empiezo sirve. de nuevo. Y así vivimos en la Argentina. Por eso no tenemos las inversiones que tienen los vecinos, ni crecemos como los vecinos, porque evidentemente no tenemos esas políticas de Estado, independientemente del gobierno y color político que esté de turno. Increíble todo lo que hemos escuchado, ¿eh? Y lo que tenemos que seguir escuchando, porque realmente esta no va a ser la última charla que vamos a tener, porque nos ha faltado hablar mucho sobre la historia que ha pasado y la que está pasando. Yo creo que hay que hablar de vamos la gente que acompañando. está perseguida y presa. Que, por ejemplo, como bien dice Valeriano, cualquier delincuente, ya que el destripador, lo que sea, tenés 2 años, te dan 2 años para que le hagan el juicio. Acá hay gente que tiene 15 años, Y militares todavía están sin esperando. juicio, ¿sí? Y preso. Bueno, eso es una cosa que realmente impacta totalmente a toda, y a la familia no te digo nada, ¿no? Pero el hecho es de, como sociedad, Y bueno, es una deuda inmensa. esa es la vidriera que nosotros, inmensa esa que es la tenemos. vidriera que nosotros le mostramos al mundo. ¿Me entiendes? Y esa es la vidriera que por eso justamente en la Argentina no confían mucho en la Argentina por la forma en que somos los argentinos, no los argentinos, sino los gobiernos que vienen de la Argentina. Y por eso es No. como que sobreactúa Milei, si quiere, en el ajuste, porque quiere que la gente le crea, la gente de afuera fundamentalmente. Claro. Es que sobre todas las cosas necesitamos credibilidad, pero primero necesitamos saber qué queremos, a dónde queremos llegar y sobre todas las cosas cómo queremos hacerlo. Pero es que además nada se consigue sin sacrificio. Por supuesto, eso siempre lo dije. Nada. Ah, sí, los planes. Se consigue sin sacrificio. bueno. No, con el pero- sacrificio de los que pagan. Claro, obvio. Nada te regala. La dignidad. Cuando alguien te está dando algo es porque otro lo está pagando. Valeriano Colque, doctor en economía, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Gracias Te por voy a invitarme. volver a invitar Con mucho gusto. porque quiero volver a analizar contigo, mi querido profesor Mauricio. Todo esto que ha pasado en esta Argentina, donde este libro que decía Argentina, Dinámicas del Caos, es o no es, vamos a ser cíclicos y vamos a seguir siendo como somos, o alguna vez cambiaremos. Estamos cambiando. Señor director, gracias. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, gracias Lucas, nuestro director en el GEDEM. Gracias a Jesús, también nuestro colaborador y sobre todas las cosas la producción del tiempo, porque él siempre me dice cómo va a estar el tiempo. Un beso para todos, chao, nos reencontramos el martes venidero. Piensen lo que les dijimos, analicen, no se queden con la palabra de Valeriano o de el profesor Mauricio Ortín o de Cecilia Puig. Busquen, indaguen, sean, sobre todas las cosas, curiosos en la historia. Chao.